Hola chicos, nuevamente, quinto año básico, estamos en la clase de ciencias naturales. Espero que estén muy bien, ya como siempre, mi saludo, mis cariños para ustedes, para la familia. Y bueno, espero que esta clase que vamos a tener a continuación sea bastante provechosa porque es la última clase de la unidad. Ya con esta clase damos por terminada la unidad número 1 que tenía que ver con el agua, ya con la importancia del agua para el ser humano. Entonces voy a colocar acá, clase número 4, quinto año básico y presentación. Ya. Entonces, Colegio El Roble, Ciencias Naturales, quinto año básico, clase número 4. Y el título de esta clase es El agua y la humanidad. ¿Ya? Lógicamente entendiendo de que para el ser humano y para la humanidad en sí, es decir, para las civilizaciones del humano que ha estado habitando este planeta, ¿cierto? Es muy, pero muy importante el recurso agua. Bien, primero tengo estas imágenes, ¿cierto? Que las tomé y quería, ¿cierto?, hacerles la pregunta, ¿en qué se parecen? ¿Qué creen ustedes que se parecen estas cuatro imágenes? La primera imagen, que aparece acá arriba, esta es en Mesopotamia, una de las primeras grandes civilizaciones de las cuales se tiene registro. Ya fueron las primeras civilizaciones que tienen una especie de tablillas donde tenían un lenguaje y lógicamente nosotros, cierto, hemos podido encontrarlas y hemos podido aprender sobre cómo era la civilización en ese tiempo. La segunda imagen que está acá hasta otro lado es Egipto, ya es la cultura egipcia, y también ustedes, si se pueden dar cuenta, que atrás está una de las grandes pirámides de Egipto. Abajo está Roma, eso es Roma, y lógicamente también unas grandes civilizaciones, la civilización romana. ¿Ya? Y al lado de acá tenemos una foto, ¿cierto? Una fotografía de nuestro Chile. Esto es Santiago, es el río Mapocho, ¿cierto? Y esa es la ciudad de Santiago. Le pregunto entonces, ¿en qué se parecen estas cuatro sociedades, se podría decir, desde la antigua Mesopotamia hasta la ciudad de Santiago, ¿cierto? En Chile. Bien, lo principal, chicos, y ojalá que ustedes también, ¿cierto?, hayan podido darse cuenta, es de que hay un recurso que ha hecho posible, ¿cierto?, que estas ciudades crezcan, que estas ciudades, ¿cierto?, crecieran, hablando del pasado, y que se mantengan hasta el día de hoy, ejemplo en Egipto, ejemplo Roma, ya que es el agua. Las grandes civilizaciones a través del tiempo han surgido en torno a ríos, en torno al agua dulce, ¿ya? Es como icónico, si uno considera una sociedad, una civilización, es ver agua, es tener agua, ¿ya? Es muy importante. ¿Por qué? Porque el agua es parte o es la base fundamental para toda la economía, ¿ya? Y todos los recursos que tiene una sociedad. Por ejemplo, acá tenemos Mesopotamia, ¿cierto? Y tenemos Egipto, donde el agua servía para poder tener vegetales, para poder alimentarse, para poder dar de beber a sus animales, ¿ya? Además, ¿cierto?, lógicamente para uno, ¿cierto?, para poder beber, consumir, ¿cierto?, asearse. Es decir, que el agua es fundamental, es la base de la vida, ¿ya? De toda la vida, estoy hablando de la vida animal como la vida vegetal. O sea, sin agua no podría haber vida. Es más, o sea, invertían mucho tiempo y dinero en construir cosas pero enormes para poder tener agua. La imagen que está acá abajo, eso es un acueducto de la antigua Roma. Es decir, los romanos construían estas construcciones que eran tremendas, muy largas, para poder traer agua potable, o sea, agua que poder consumir de distancias muy lejanas a la ciudad para poder consumirla, Entonces el agua es muy importante, como digo, en la agronomía, para poder mantener, ¿cierto?, las plantas, para poder comer vegetales, necesitaban, ¿cierto?, hacer que el agua regara sus plantas, ¿ya? Y lo mismo para el caso de los animales. Acá, ¿cierto?, las vaquitas están tomando agüita porque la ganadería también es uno de los elementos fundamentales de la economía. La imagen que está al lado, esto es un lavadero de una mina, ¿ya? Esto es una mina. Entonces la minería también necesita de agua para poder trabajar, para poder separar, ¿cierto?, y para poder realizar sus procesos químicos para obtener los minerales que saca de la tierra.
Y lo de acá, ¿cierto? Esto es una represa, es para la electricidad. O sea, nosotros pensamos que en nuestro país es mucho la cantidad de electricidad que se fabrica en torno al agua. Es decir, si no hubiese agua, no hubiera esta represa, Chile no tendría la cantidad de electricidad, ¿cierto?, suficiente para poder tener a todo un país iluminado, a todo un país conectado. O sea, no podrían cargar sus teléfonos, no podrían ver sus computadores, no podrían ver sus monos animados en la tele. O sea, no tendríamos luz eléctrica, no podríamos hacer casi nada sin electricidad. Y lógicamente, ¿cierto?, en la imagen de acá habla de aquellos usos que uno le da al agua ya de forma personal. O sea, uno la puede beber, ¿cierto?, uno con ello cocina, uno se hace aseo, uno riega las plantas, lava la ropa, ¿cierto? Y en el caso de los servicios también el agua es muy importante, pues, sobre todo para los bomberos cuando tienen que apagar algún incendio. Por tanto, el agua, chicos, tiene muchos y muy importantes usos. Y es por eso que es tan importante cuidarla. Pero ¿cuál es el problema? Que casi todas, y no digo todas, casi todas las actividades que desarrolla el hombre contamina el agua. Es increíble, o sea, cosa que hagamos contaminamos el agua. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en respecto a cómo nosotros cuidamos y cómo nosotros utilizamos el agua. Esta imagen que fue sacada, ¿cierto?, de una imagen de su libro, nos habla de que el transporte marítimo contamina el agua de los mares, ¿ya? Sobre todo cuando hay derrame de petróleo. Cuando hay derrame de petróleo es una emergencia medioambiental tremenda, ¿ya? Y cuando uno cuando se le echan pesticidas a las plantaciones para que los bichitos no se coman, ¿cierto?, la lechuga, no se coman las frutas, también esos pesticidas llegan a la tierra, se filtran y llegan a las aguas. Llegan a los ríos, llegan al agua subterránea. La industria, ¿cierto?, que tiene que tener el agua para realizar todos sus procesos, después esa agua, ¿a dónde va? O la tiran a un río, o la tiran a un mar, o la tiran a la tierra, se filtra, llega al agua subterránea y se contamina. El mismo hecho de la casa, chicos. Cuando ustedes se lavan las manos con un jabón o lavan la ropa, esa agua, por lo general, no en todos los casos, por lo general esa agua va al alcantarillado. Y esa agua o llega a un río o llega al mar. Es decir, casi todas las actividades que desarrolla el hombre contaminan el agua. Entonces, por eso es tan importante tener conciencia y cuidarla. Otra cosa también que tenemos que ver, o sea, o qué hizo el ser humano para poder entender este impacto que tiene en relación al agua dulce, sobre todo, creó este concepto que se llama la huella hídrica, ¿ya? Que la huella hídrica es un cálculo matemático, ¿ya?, que calcula la actividad humana en relación a la utilización del agua dulce del planeta, ¿ya? Es decir, que cada cosa o cada acción que el ser humano ya realiza tiene un impacto en la naturaleza, tiene un impacto en el uso de las aguas, y la huella hídrica calcula ese impacto. Calcula ese impacto y lógicamente esto hace que las ciudades y que las personas, o sea, conociendo la huella hídrica, que las personas comienzan a darle un valor extra ya al agua. Es decir, es muy importante que ustedes el día de mañana puedan conocer cuál es la huella hídrica que tienen como niños o como adultos más adelante, para poder saber cuáles son las acciones necesarias para poder cuidar el agua. Estos son ejemplos. Ustedes sabían que para hacer 1 kilo de carne de vacuno, 1 kilo, una presita, ¿cierto?, esa que se coloca arriba del plato, 1 kilo de carne, se necesitan 16 mililitros de agua. Mucha agua, 16 mililitros de agua para crear 1 kilo de carne. Para hacer 10 manzanas, para que una planta, ¿cierto?, crezca y genere 10 manzanas en un árbol, 700 litros de agua. Y para tener 1 kilo de arroz, 3000 litros de agua. Todas las cosas, chiquillos, que ustedes conocen necesitan agua. Todo necesita agua. Por tanto, es muy importante saber cuál es el impacto que ustedes están generando en el agua. Y lógicamente ser parte de la solución. ¿Ya? Eso es primordial. Si ustedes saben efectivamente
¿Cuánto es el agua dulce? Nosotros ya dijimos que había alrededor de un 2,5% que es solamente agua dulce. Pero de esos 2,5% de agua dulce, menos del 0,0 y tanto por ciento es lo que nosotros consumimos. O sea, es muy pequeña la cantidad de agua que nosotros consumimos, muy muy pequeña. Pero es muy importante, o sea, el agua que nosotros podemos consumir es muy poca, por eso hay que cuidarla tanto. El agua no es un recurso renovable, no es un recurso que se vaya generando y limpiando por sí sola. Ya va a llegar el momento donde no vamos a tener agua, donde un litro de agua va a ser más caro que un kilo de oro. Entonces, hay que cuidarla así. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir como especie, que es muy importante que el ser humano sea capaz de poder sobrevivir como es la especie humana. Y lógicamente tenemos que encontrar el equilibrio con la naturaleza. Como naturaleza. Ser más como los animalitos viven en equilibrio. Los animalitos no andan contaminando las aguas. Pero nosotros cada cosa que hacemos la contaminamos. Bien, acá aparecen unos pequeños tips, ¿cierto? De cómo cuidar el agua. O sea, si vamos a lavarnos los dientes, cerremos la llave. Si vamos a lavarnos las manos con jabón, enjabonémonos primero, sobre todo ahora que está este bichito, nos enjabonamos, pero mientras nos estamos jabonando, el agua cerrada, o sea, no que vaya corriendo el agua. Podemos ahorrar mucha agua. Miren, acá dice que podemos ahorrarnos hasta 100 litros de agua si cerramos la llave para lavarnos las manos, ¿cierto? Con jabón y después sacarnos el jabón. Entonces es muy muy importante eso. Y lógicamente, como les dije antes, esta es la síntesis de la unidad. Vamos a hacer un pequeño repaso. Y bueno, también felicitarlos, ¿cierto? Por cómo han estado trabajando en sus días ya. La síntesis de la unidad, ¿cierto? El agua en nuestro planeta. Nosotros dijimos que el agua en nuestro planeta se podía clasificar como agua dulce y como agua salada. Y eso no solamente significaba el sabor, ¿cierto? No por eso es dulce y salado. Es más que nada por la concentración de sales minerales que tiene el agua. ¿Ya? Si tiene más sales minerales disueltas en el agua, estamos hablando de un agua salada, que por lo general están en los océanos y los mares. Y si estamos hablando de un agua que tiene un bajo porcentaje de sales minerales disueltas, estamos hablando de agua dulce, donde las principales fuentes, ¿cierto?, las podemos encontrar con las nieves, los glaciares, ¿cierto?, en los cajetes polares, habíamos dicho, en las nubes, en el vapor de agua, las aguas subterráneas, ¿ya?, en los ríos, en los lagos. Ahí nosotros encontramos, ¿cierto?, el agua dulce, y en los océanos y en los mares encontramos el agua salada. Cuando hablamos, ¿cierto?, de las grandes masas de agua, nosotros nos encontramos en relación a lo que son los océanos y lo que son los lagos, ¿ya? Y nosotros decíamos que habían factores comunes para los dos, ¿cierto?, para océano y para los lagos, que era la presión, la temperatura y la cantidad de luz, ¿ya? Eso es común en el océano y en los lagos, es lo mismo. Con respecto a la presión, mientras más profundo voy, más presión hay. Con respecto a la temperatura, mientras más profundo voy, menos temperatura encuentro. Y con respecto a la luz, entre más profundo voy, menos presencia de luz. ¿Ya? También dijimos que en los océanos podíamos ver movimientos, y estos movimientos los clasificamos como olas, que eran efectivamente movimientos de las aguas superficiales, ¿ya?, provocadas por el viento, que el viento produce las olas, las mareas, que eran por efecto gravitatorio, es decir, cómo la luna y el sol afectan el campo de gravitación de la Tierra y hacen que la marea suba, que son las mareas altas, y las mareas bajas, que son las mareas bajas. Y tenemos también las corrientes oceánicas, que eran movimientos, ¿cierto?, de grandes masas de agua alrededor del planeta, que eran producidas por los vientos, que eran producidas por la misma rotación del planeta Tierra, ¿cierto?, este movimiento, que eran producidas por la diferencia de temperatura de las aguas, y que eran producidas también por la diferencia de salinidad de las aguas. Y cerramos nuestra unidad diciendo que en nuestras costas habían fenómenos que afectaban, que eran la corriente de Humboldt y el fenómeno del Niño. Aquí la corriente de Humboldt, ¿cierto?, era una corriente marina que traía agua profunda, helada, hacia las costas centro-norte del país, y que esto hacía que lloviese muy poco, y hacía también que hubiera mucha variedad de peces. Y la corriente del Niño es cuando los vientos alisios, ¿cierto?, se cortan y hacen que las lluvias, ¿cierto?, queden en nuestro país. Eso, ¿cierto?, es la síntesis, chiquillos, de la unidad. Va a estar este video para que lo puedan revisar.
o las veces que ustedes quieran, y les doy muchas gracias y los felicito porque hemos terminado de una manera incómoda a través de una pantalla, pero hemos terminado la unidad número 1. Éxitos chiquillos, ojalá que les vaya muy bien, los quiero mucho, cuídense y nos vemos hasta el próximo video. Chao.